voy a hacer una especie de rastreo sobre lo que sería el aprendizaje basado en problemas en la perspectiva de Dewey. Los alerto, de entrada en Dewey ustedes no pueden encontrar un método o una serie de pasos para señalar cómo puede ser el aprendizaje basado en problemas. La idea de definición de problemas, solución de problemas en Dewey está inscrito dentro de la problemática de lo que para él es el pensamiento reflexivo. Entonces voy a hablar mucho sobre el pensamiento reflexivo y ahí señalaremos algunos aspectos sobre el aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo me metí a Dewey? Bueno, si uno hace caso más o menos a esta aseveración de Todorov, uno puede ver que en la trayectoria que uno ha recibido, pues Dewey me apareció como importante desde mi formación de licenciatura. Entonces voy a señalar algunas cosas de mi formación de la licenciatura y de la forma en que me fui metiendo a las lecturas de Dewey. Todorov dice que nuestras opiniones se forman en contacto con el mundo. Si el mundo se transforma, es absurdo mantenerlas intactas. Entonces voy a hacer una especie de bosquejo general sobre esta situación de por qué Dewey. ¿Por qué Dewey es importante todavía hoy? Más o menos la presentación está dividida en esos 5 aspectos. Voy a hablar sobre estos paradigmas que me presentaron y después las posiciones que yo asumí en el asunto de la reflexión. Voy a plantear una cosa que a lo mejor ustedes no saben. Dewey es un teórico de la noción de indagación. O sea, y bueno, voy a aseverar por qué esto es importante para entender a Dewey. Voy a señalar los caminos de la reflexión como elemento previo para la elaboración de los problemas y los avatares de la reflexión en la educación y la metáfora del docente como artista. Bueno, yo me formé más o menos con lo que está en blanco, son los modelos que yo recibí en la licenciatura y que seguramente tienen que ver también mucho con su formación. No, me he dado cuenta que mucho no ha cambiado esto. ¿Qué es lo que me presentaron como modos de explicación? El modo de explicación de la caja negra o caja transparente y de la idea de que el hombre es un ser biopsicosocial. ¿Sí? Una verdad relativamente fuerte, pero también efímera, porque la noción de el hombre como un ser biopsicosocial no tiene un referente, no tiene una teoría que esté detrás de ella. ¿Por qué? Porque todas las teorías que nosotros conocemos son teorías, y este es el problema de las ciencias sociales, son teorías que son teorías de una cosa, o de lo bio, o de lo psico, o de lo social, ¿no? Es un problema. Por eso algún tiempo, y aquí fue cuando yo formulé la idea de que la pedagogía, el saber de la pedagogía era como el Frankenstein, y que nosotros teníamos que armarlo. O sea, por un lado lo biológico, por otro lado lo psicológico y por otro lado lo social. Esto no niega al hombre o al referente. Lo que estoy diciendo es que no hay una teoría que dé cuenta de esos 3 órdenes. Bueno, segundo modelo. Cuando yo me formé hace muchos años en la Facultad de Filosofía y Letras, yo soy pedagogo, creo que no dijiste eso, soy pedagogo, me mostraron el siguiente paradigma, ¿no? Un paradigma que se denomina estructuralista, pero también me enseñaron a pensar la realidad de manera determinista. Lo que está en amarillo es lo que me enseñaron y lo que está en verde es lo que yo después fui sacando. Entonces blanco es el paradigma que recibí, amarillo son las nociones básicas que me enseñaron, con las cuales me enseñaron a leer la realidad y a formarme como pedagogo, y después las cosas que yo fui elaborando. Efectivamente, ubicarnos dentro de la posición estructuralista permitió que nosotros elaboráramos en la acción práctica la idea de estructura, y nos sirvió la idea de estructura en la didáctica. Toño no lo dijo, pero tengo, pues desde que egresé de la licenciatura, mi práctica fundamental ha sido la de formación de profesores, universitarios. Mi primera experiencia laboral fue en la FES Zaragoza, gracias, en proyectos de formación de docentes universitarios, y ahí empecé a poner en juego estas nociones pedagógicas, como la noción de estructura, la noción de campo y la noción de re-producción. Y esto es muy importante porque me permitió ir avanzando hacia la comprensión de lo que son las prácticas sociales. Bueno,
También me presentaron, y yo creo que todavía esto está en juego, el modelo de la dialéctica como evolución, como determinismo y como cumplimiento de leyes. Es decir, una idea de dialéctica como reflejo de la realidad, ¿sí? Lo cual obstaculiza la comprensión del hecho social, porque los hechos sociales son hechos simbólicos que cambian la propia naturaleza de lo real. Bueno, entonces, ¿con qué conceptos me enseñaron esta idea de la dialéctica? Con la idea del proceso. Seguramente les siguen enseñando que la dialéctica, el movimiento dialéctica es una evolución, ¿no? Y les ponen un diagrama así, nada más falso que eso, ¿no? La idea de totalidad como suma de las cosas existentes y la noción de reflejo como elemento básico para la comprensión de los elementos de la realidad, aparejada con la noción de reflejo. También me enseñaban cosas del positivismo, de la teoría de la acción, del pragmatismo y de la teoría crítica. Me acercaron a la noción de bloque histórico y a la idea de intelectual orgánico. Y ahí fue mi primer acercamiento a Dewey. Dewey lo vi en dos perspectivas en mi formación. Uno, de manera positiva y de manera negativa. De manera positiva, Dewey fundó la Escuela Rural Mexicana. O sea, mis maestros de historia tenían gran aprecio a Dewey. Estoy hablando de la Facultad de Filosofía y Letras. No sé si aquí sigue igual. Pero mis maestros de la epistemología y de algunos filósofos no señalaban que fuchi con ese Dewey porque era gringo, ¿no? Entonces ya nos presentaron un obstáculo de comprensión a Dewey. Bueno, ¿qué retomé ahí o qué empecé a trabajar de Dewey? Lo que estoy diciendo es que mi lectura de Dewey no es reciente, sino que tiene tiempo y que ha sido un proceso de elaboración. ¿Qué retomé de ahí? Pues la idea de experiencia y la idea de currículum como diseño del medio. Es curioso, Dewey trabaja esa idea, fiel a sus planteamientos pragmatistas. ¿Por qué? Porque no está, más bien, Dewey cuando intenta alejarse de las posiciones positivistas, lo que dice es que la reacción del proceso de enseñanza-aprendizaje en estos términos no es una reacción directa, sino que la influencia del medio es una influencia mediada. Y esto es lo principal que retomé de Dewey. Bueno, también me enseñaron, mi formación también tuvo que ver con la noción de grupo y con la noción de institución, y de ahí fui sacando algunas cosas importantes, que tal vez eso es lo que más me ha determinado. La noción de implicación y la idea de institución. La idea de institución no como una idea fija en el establecimiento escolar, sino que las prácticas sociales son prácticas que instituyen acciones. Y esto tiene que ver mucho con Dewey. Dewey, de hecho, les dejé un texto. Dewey habla de un hecho importante: la institucionalización de la indagación como proceso básico para la elaboración de problemas. Bueno, también me enseñaron elementos básicos de la epistemología. Nuestra generación es una generación muy ligada a las preocupaciones epistemológicas. Tuvimos casi los primeros cursos de epistemología, de las epistemologías continuistas, discontinuistas, y la reflexión de la epistemología como elemento previo a la acción. Y ahí hay una especie de ruptura con Dewey. Bueno, pero ¿qué es lo que me dejó este acercamiento? Primero, conceptos básicos como la idea de conocimiento científico, ¿sí? Ideología, pero también me permitió elaborar una noción básica a partir de la cual me permito leer a Dewey, que es la idea de saber y narratividad. Dewey, en todo caso, es de los primeros teóricos que hablan de esta idea de intercalación entre la realidad como el acceso a la realidad como aproximación narrativa. Y vamos a ver cuál es el impacto que esto tiene. Bueno, esto me permitió transitar de manera distinta para ver qué era la pedagogía, mi formación. Primero yo estaba peleándome con algunos porque pensaba que la pedagogía podía ser ciencia y que tenía que luchar contra la ideología. Es decir, son los resquicios de esta formación epistemológica. Más adelante pasé a pensar a la pedagogía como práctica, y ahí
retomé a Dewey, porque Dewey tiene una posición. Dice, la pedagogía es ciencia de la educación. Pero mi cultura me llevaba a plantear que había un problema con Dewey, cuando el problema de definición de lo que es ciencia también pasa por el lenguaje de la gente que habla de que puede ser ciencia o ciencias. En inglés no existe, como en otros idiomas, la posibilidad de utilizar la noción de pedagogía. ¿Por qué? Los franceses, los alemanes, los italianos hacen una distinción que parece durkheimiana, pero no lo es. Es una cosa del lenguaje. Ellos se afiliaron a la tradición latina y utilizaron la idea de pedagogía para la acción práctica y la idea de ciencia de la educación o ciencias de la educación como modo de reflexión. Pero en inglés no tenemos esa posibilidad, ¿sí? Education es tanto la reflexión como la acción, ¿sí? Entonces mi cultura me llevó a plantear que había un problema con Dewey. Cuando fui comprendiendo esto, pues cambié de posición acerca de lo que es la pedagogía. La pedagogía es intervención y es saber de lo local. Y esto es fundamental. Y esto es meramente Dewey. Y todas las versiones pragmatistas en la que uno puede ubicar la noción de teoría pedagógica. Finalmente, mi lectura de Dewey de hace algunos años para acá me lleva a plantear que la reflexión pedagógica es una reflexión cualitativa. Y vamos a ver cuáles son los efectos de esto en la lectura que uno puede tener de Dewey y de la noción de reflexión como elemento básico para la elaboración de los problemas. Si la pedagogía es reflexión, entonces me lleva esto a suponer algunos preceptos básicos. La reflexión pedagógica como indagación cualitativa me lleva a retomar algo que también Dewey trabaja, que es la idea de modos de ser sujeto, que hay diversos modos del saber y la configuración de los campos. La pedagogía es un saber cualitativo, pero también cualitativo en relación a la comprensión de la condición humana. Y de ahí plenamente utilizo las nociones de experiencia, implicación, interés y reconocimiento que uno también puede leer en Dewey. Lo que directamente se desprende de Dewey es la noción de experiencia. Pero vamos a ver que también tiene que ver, y lo dice en los textos que les dejé, que toda acción reflexiva, toda la elaboración de problemas, tiene que ver con los deseos e intereses de los sujetos. ¿Qué es lo que me permitió esto? Estar a favor de Dewey. Dewey me enseñó, y les puedo enseñar a ustedes si lo quieren leer, a superar los dualismos con los que fui formado. Por un lado el sujeto, por otro lado el mundo, por un lado el pensamiento, por otro lado la acción. Y me enseñó algo importante, y lo dice constantemente en los textos. La elaboración de problemas, la elaboración de la reflexión, no distingue al hombre práctico del hombre científico. O sea, la reflexión es una condición básica, universal, ¿sí?, a partir del cual los sujetos pueden leer su mundo, y de hecho así se lo permite. También entonces me enseñó a romper la dualidad entre mundo académico y mundo cotidiano. Y vamos a ver que los ejemplos de Dewey son estos. El que haya leído las lecturas que dejé, o el que haya leído a Dewey, van a ver que Dewey nunca habla de los científicos. Los ejemplos básicos es: quiero ir a una dirección y ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que mediar, tengo que ir escojo una ruta de autobús, camino 2-3 calles y me dirijo al metro. Son ejemplos de la vida cotidiana. Y Dewey dice que el científico y el hombre de la vida cotidiana están enlazados en una estructura básica. Entonces Dewey me enseñó a romper esos dualismos. Me enseñó también otra cosa. Me abrió las puertas sobre un hecho universal. Todos los sujetos, todo el mundo indaga. Se permite la indagación. Indagación no es lo mismo que investigación. Seguramente ustedes lo han de saber. La investigación, ¿qué es? Cuando ustedes se acercan a los manuales de investigación, ¿cómo les dicen que tienen que investigar? Con pasos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la investigación es canónica. ¿Qué es canónico? Que existen normas, que existen verdades,
que existen valores para determinados tipos de tradición. Es decir, que la investigación es una forma de acceder y de elaborar conocimiento de la realidad, pero ligada a normas establecidas en algunas tradiciones. Es decir, que si yo quiero investigar desde la fenomenología, tengo que asumir los cánones de la fenomenología. Si yo quiero investigar desde la etnografía, tengo que ubicarme dentro de los cánones de la etnografía. ¿Sí me explicó? Pero la idea de indagación es otra cosa. La idea de indagación es un hecho, dice Dewey, es un hecho universal. Todos los hombres son capaces de preguntarse cosas, de plantear alguna solución, de utilizar su saber previo y de que ese saber les permita formularse los problemas de alguna manera para darle solución. Ese es el elemento central. Entonces, en Dewey, la idea de indagación es esto: elaborarse preguntas abiertas al mundo. Los niños lo que hacen es indagar. Cuando se preguntan cosas los niños, están preguntándose cosas abiertas al mundo, ¿no? La indagación, por lo tanto, es un saber social, transaccional, porque tiene que ver en una mediación con los elementos simbólicos del mundo, y en una situación de diálogo. Esta postura de la indagación genera una fuerte tradición en Estados Unidos y en otros lugares sobre cómo trabajar la indagación en la escuela. Y si quieren, al final comentamos esta bibliografía. Bueno, ¿qué me enseñó Dewey también? Que la acción educativa es un hecho de intervención y que la intervención es idiosincrática. ¿Qué quiere decir eso? Que Dewey se liga a las tradiciones de que toda acción educativa es una tradición casuística, que no hay elementos universales para comprender y accionar en el mundo educativo, y que nosotros podemos elaborar de manera diferente el saber del sentido común, ¿sí?, para elaborar una ciencia que tiene como base el mismo proceder del hombre cotidiano, del hombre de la vida cotidiana. Es decir, en términos de lo que dice Sennett, Dewey enseña que hacer es pensar. Y ahí me rompió la dicotomía con la cual nos han formado, que por un lado está la teoría y por otro la práctica. Que la práctica y que la teoría, y que estas cosas que aparecen como elementos de, o en los extremos, o como elementos de aplicación, ¿no? Se dice que la práctica es aplicación de la teoría y principalmente la acción pedagógica. Cuando la práctica, dentro de esta idea del pragmatismo y de la fenomenología, la práctica de la pedagogía depende del tacto pedagógico, dice Ballmann. ¿Sí? Y no depende de una teoría que se aplique. Y uno lo puede ver en los registros. Los maestros aplicamos en nuestro salón de clase el saber de la experiencia, no el saber que dicta la teoría A, B o de la A a la Z. ¿Sí? No hay teorías que acaben no hay teoría que dé cuenta cabal ni universalmente de la acción práctica que tienen los hombres. Entonces, ojo, que esto es muy importante para lo que viene. Bueno, ¿qué sería esta idea del problema? El problema desde la teoría de la indagación de Dewey es básicamente, el problema aparece entonces como la posibilidad de elaborar preguntas sobre el mundo. Y Dewey va a hacer una especie de distinción entre las situaciones prerreflexivas. Prerreflexivo no quiere decir que no esté reflexionando, sino que es antes de una situación reflexiva, y situación postreflexiva. Entonces Dewey nos habla un triángulo amplio, a partir de los cuales todos los que se han metido a trabajar la reflexión lo toman como ejemplo, ¿no? La reflexión implica acción prerreflexiva, acción reflexiva y acción postreflexiva. Entonces la reflexión se amplía. No es solamente reflexión en algo ligada a un aspecto particular, sino hace referencia a diversas fases para la elaboración y solución de los problemas. Entonces, Dewey me permite ampliar la idea de acción. Nos plantea que la idea y distinción de conocer en la acción como efecto de la reflexión en la acción, solamente esto es posible si elaboramos un diálogo con la situación
y la reflexión sobre la reflexión en la acción. ¿Qué es dar cuenta de problemas para Dewey? La posibilidad de renovar al yo y hacerlo distinto, ¿sí? Entonces, Dewey no tiene en mente la idea de que el problema sea una suma o elaboración del conocimiento. Lo que Dewey va planteando sobre la elaboración de problemas y la elaboración del conocimiento es que el yo se posiciona de una manera distinta en el mundo, ¿sí? Se posiciona con un nuevo saber, pero eso no quiere decir que es el saber último del sujeto, ¿sí? Sino, tal vez la metáfora que sirva mejor es la metáfora de la mariposa, ¿no? La mariposa no tiene un camino ascendente, por eso no es dialéctico, sino la mariposa se posiciona de manera diferente. Nosotros vemos movimiento en la mariposa, pero que esté acá y que cuando esté acá no quiere decir que es menos que esté aquí, ¿sí? Sino que son posiciones distintas que tiene el sujeto en el acto de conocer o de resolver problemas, para el caso. Entonces, en Dewey podemos leer esta idea de que la acción de la intervención en la resolución de problemas es una acción creativa, que pone en juego al sujeto en su totalidad. Y en Dewey, la teoría de la indagación entonces es la base de la investigación, de la intervención, de la realización de estudios y de ensayos. Dice Dewey, al universalizar la noción de reflexión como elemento básico de la elaboración de problemas: la gente simple y los necios piensan. ¿Sí? Está universalizando la idea de reflexión. La reflexión no le corresponde al científico ni al hombre escolarizado. La reflexión le corresponde a todos los sujetos que se elaboran alguna pregunta sobre el mundo. ¿Cuál es la base de la reflexión y de la elaboración y solución de problemas? Toda reflexión y todo problema surge de experiencias vividas. Dice Dewey, y lo dice claramente en los textos que les dejé, es: si el problema aparece como una tarea dada, el problema no va a tener solución para el sujeto, porque no lo vive, porque no siente que es suyo, porque no se ha apropiado de él. Entonces, el elemento básico para la reflexión y la solución en este caso de los problemas es que surja de las experiencias vividas por los sujetos. Pero dice una cosa importante en el capítulo 7 de Cómo pensamos. La observación de la realidad nace de dos cosas: de la percepción directa que yo tengo del mundo, pero también de la observación de lo que los otros hacen, ¿sí? Entonces, la reflexión se funda sobre ese hecho básico de que la reflexión es el elemento nace del elemento perceptible, pero también nace de lo que otros han vivido o de lo que yo he vivido con otros. Entonces surge la reflexión de la experiencia vivida por mí y por otros. Dice Dewey, lo que constituye el pensamiento reflexivo es el examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que tienden. Entonces, si nosotros hacemos una traducción de esta frase, vemos que la idea de reflexión en Dewey es la idea de un trabajo, ¿sí? La reflexión no es un acto mágico, sino la idea es, la reflexión aparece como un continuo de preguntarse, abordar el problema y tratar de darle solución al problema que aparece en la reflexión. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sobre qué se reflexiona entonces? Sobre la experiencia vivida. Y entonces Dewey aquí mete la noción de experiencia. Toda experiencia es experiencia de algo que se basa en el saber previo, y este es el elemento central, pero que me conecta con un saber que estoy por adquirir. Entonces la experiencia aparece en tres tiempos en Dewey, y la posibilidad de reflexión aparece en tres tiempos. Reflexiono con el saber previo, es decir, el pasado. Reflexiono en la actualidad, pero porque me está anticipando otra posición en la que yo puedo estar. Entonces, la noción de experiencia me abre el horizonte temporal para la resolución. Cuando yo estoy planteando un problema, lo estoy planteando porque tiene que ver conmigo
y me anuncia una forma distinta para ver ese problema y para ubicarme yo como sujeto, para posicionarme de una manera distinta en el mundo. Entonces, la reflexión implica ¿qué? La adquisición de nuevos significados, de nuevos hechos que me permitan a mí comprender la realidad de otra manera. La reflexión entonces es reflexión sobre significados previos que anticipan la posibilidad de crear nuevos significados sobre el mundo. ¿Cómo nace la reflexión? Y dice Dewey, nace en el día a día. Nace a partir del establecimiento de dudas, de una situación de perplejidad, de una situación de asombro, de una situación desconcertante, problemática o confusa. Ahí nace la reflexión. Solo cuando nos sorprendemos, cuando algo nos resulta extraño, incómodo, solo a partir de eso estamos en condición de elaborar un camino reflexivo que me permita llevar, dice Dewey, a una transformación. ¿Qué transformamos en la reflexión? En la reflexión lo que transformamos es nuestra experiencia vital, nuestro saber previo, que nos permite llevarnos a otro tipo de saber. Es decir, es transformación. La reflexión entonces aparece como transformación de la experiencia vivida. Por eso, lo que había dicho antes, la reflexión, la resolución de problemas, implica que el yo se posiciona de una manera distinta en el mundo. ¿Cuáles son los componentes de la reflexión? Dice Dewey. Datos, material que hay que interpretar y explicar. ¿Cuáles son esos datos o ese material? Puede ser mi experiencia, pero la experiencia también que viven otros y que yo puedo dar cuenta de ella. Entonces, el material para reflexionar es el propio o el ajeno. Es objetiva porque es experiencia vivida. Es experiencia construida, dice Dewey, para ser comprendida. Y Dewey nos habla aquí de dos situaciones básicas del pensamiento reflexivo. Como yo les decía, una situación prereflexiva y una situación plenamente reflexiva. Pero dentro de estos dos hay, dice Dewey, 5 fases, o algunas fases intermedias, entre lo prereflexivo y lo plenamente reflexivo. Vamos a ver qué dice de la situación prereflexiva. ¿Cómo nace? Dice, de un estado de duda, como ya habíamos dicho, de vacilación, de perplejidad, de dificultad mental, en la que se origina el pensamiento. Plantea el problema que hay que resolver. O sea, solamente cuando podemos nosotros plantearnos la situación como problemática, estamos en condiciones de transitar hacia el elemento plenamente reflexivo. ¿Qué es lo reflexivo acá? Pues el acto que me permitió, ¿sí?, esclarecer la duda y disipar la perplejidad. Dice Dewey, es un acto de búsqueda, de caza, de investigación, para encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad. Entre la situación prereflexiva y la situación plenamente reflexiva encontramos estos elementos. Dice Dewey, son 5 fases. Si alguien quiere encontrar método, pues aquí hay método. Pero el mismo Dewey dice, sí, estas 5 fases pueden ser sucesivas o no. Una fase se puede continuar con la otra, una fase se puede expandir más, ¿sí?, o se puede saltar a otra fase. Entonces, ninguna de estas fases son, se presentan todas, pero no son continuas en términos de fases o de métodos como regularmente tenemos, estamos acostumbrados a pensar la idea del método. Sugerencias. ¿Qué son las sugerencias para Dewey? Las sugerencias es que ante un hecho surjan un conjunto de ideas. Quería leer algo de Dewey, pero prefiero que después, si aparecen dudas, mejor voy al texto. Sugerencias como conjunto de ideas en relación a la duda inicial. ¿Qué era la situación prereflexiva?